Contentos en esta mañana o en esta tarde. Dios te los bendiga a todos. Gloria al Señor, aleluya. Saben, estoy contento porque está aquí mi mamá. Nomás que veo que no hay luz en este lugar. No sé qué está pasando. Bueno, ya ahora sí hay luz, gloria al Señor. Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi madre que está con nosotros, a Juan Carlos. Dios bendiga a Saraí y Aarón que están con nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Está haciendo calor, pero vale la pena estar en este lugar para no estar en otro lugar donde va a ser más calor. Yo le doy gracias a Dios que nos mantenemos firmes, que estamos buscando del Señor, estamos en el lugar correcto. Vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy difíciles. La maldad se ha multiplicado de una forma tremenda. Y ahorita miraba yo que el enemigo siempre va a poner pruebas, pero tenemos que entender que aunque ponga pruebas, nosotros tenemos que madurar en las cosas del Señor. Y vamos a abrir el libro de Hebreos en el 5:14, que Dios me dé gracia y entender. Oh, gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Y ahí se abrió, bendito Jesús. Miren, yo tenía otra predicación, que Dios me ayude, porque estuve mirando ahorita cómo el enemigo siempre trabaja para hacernos entrar en batallas que no valen la pena pelear. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos pelear la batalla de la fe, pero nosotros tenemos que tener el entendimiento, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, saber ver el ataque del enemigo, las artimañas del enemigo que tiene para robarnos la bendición. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre va a haber luchas cuando se trata de venir a la iglesia. Decía mi hermano Miguel ahorita que se paró acá, que lo primero le habló un amigo para decirle una grosería, ya venía, y le habló y que lo quiso hacer entrar en un juego que es del enemigo, que no es el juego que nosotros debemos de jugar, que es el juego del Señor, las cosas buenas, las cosas de la fe. Pero lo quiso meter en el juego del enemigo y qué bueno que no cayó. Vamos a abrir en Hebreos 5:14, cuando lo tengas afirma con un amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, los que podamos, los que no. Como mi mamá ya está grande, ya no se puede poner de pie, pero los que podamos nos ponemos de pie. Y la palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te bendecimos y te honramos, Señor, pidiéndote perdón primeramente, pues sabemos que fallamos. Bendice este lugar, bendice la predicación, bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo. Guarda a todos nuestros familiares donde quiera que se encuentren, tú los conoces por nombre. Te pedimos, Padre Santo, que guardes a nuestros hermanos que no pudieron llegar, que en el próximo servicio estén presentes. Ten de nosotros misericordia. No nos dejes de tu mano, Señor, líbranos de ser avergonzados. Quita todo estorbo de este lugar, especialmente de mi persona, para predicar tu palabra con libertad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pueden sentarse. Y siempre me llama la atención que cuando se trata de honrar a Dios, cuando se trata de servir a Dios, va a haber prueba, va a haber lucha. El enemigo sabe a dónde viene, el enemigo sabe sus intenciones de servir a Dios, de llegar a la iglesia, y va a tratar de obstruir, de poner un estorbo. Y dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Cuando nosotros estamos, dicen, el discernimiento del bien y del mal, cuando nosotros estamos constantes en las cosas de Dios, ya conocemos las artimañas del enemigo. Ya sabemos cuando hay una bendición, va a llegar una prueba.
siempre va a llegar una prueba y necesitamos pasarla. El enemigo va a querer que nos enojemos. Y ya enojándose, ya perdió, créanmelo, ya enojándose está difícil para volverse a recuperar. Es difícil. Entonces necesitamos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando viene la prueba, necesitamos entender, hay bendición. Hay bendición. Cuando usted ve que llegó un problema, hay bendición este día y el enemigo la quiere robar la bendición. Y no debemos de dejarnos, así como decía el hermano Miguel Ángel, alguien le habló para decir, y le empezó hablando con malas palabras, y él dijo, voy a la iglesia, para. Pues ya tenemos que tener conocimiento de que el enemigo va a intentar robar la bendición de alguna o de otra forma. Y necesitamos comprender todas las cosas. La Biblia dice que Jonás era un gran profeta. Sin embargo, Jonás tenía algo malo en su corazón, porque deseaba que quemara Dios a toda la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Y el Señor le dijo, porque se creció una calabacera y le daba sombra a Jonás y él era calvo. Dice la Biblia que cuando el Señor quemó la calabacera, el sol la quemó, Jonás se enojó, dice, hasta la muerte, porque ya no tenía esa sombra. Y le dijo, te enojas tanto por la calabacera que en un día creció y en otro día pereció. Y no tienes misericordia de este pueblo, dijo, 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y nosotros muchas veces nos enojamos y no nos damos cuenta que nos estamos enojando con personas que a lo mejor no tienen el discernimiento entre lo bueno y lo malo, que no están tan capacitados como nosotros para ver que lo que está llegando es la prueba, que es una prueba del enemigo, y no tienen el discernimiento que nosotros debemos de tener, que ya debemos ser maduros en las cosas del Señor. El enemigo siempre nos va a querer robar la bendición. Pero yo quiero que vayamos a algo acá en el libro de Lucas, creo que está en el 8. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Debemos de estar con los sentidos ejercitados, mejor dicho, ejercitando los sentidos en el bien y el mal, sabiendo lo bueno, sabiendo lo malo, peleando la buena batalla de la fe. Porque el enemigo siempre nos quiere enredar en cosas que no son de Dios. Y a veces estamos peleando batallas que no vale la pena pelear. Nos enfrascamos en alegatas, en cosas que no son de Dios, que no edifican y nos sacan de las cosas que sí son de Dios. Entonces necesitamos entender que a vida eterna Dios nos llamó y necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y necesitamos pelear esas batallas que sí valen la pena pelear. No enfrascarnos en cosas que cualquier cosa nos ponemos a veces a alegar cosas y no provienen de Dios, nos están robando la paz. No son cosas que edifican, no vale la pena pelear batallas que no son conforme a la gracia de Dios. Y yo quiero que miremos aquí, este hombre Jairo, en el 8:40 de Lucas, él podía haberse enfrascado peleando algo cuando él fue a Cristo Jesús para que su hija fuera sanada. Su hija estaba muriendo, ¿sí? Y era un principal de la sinagoga, dice, ¿lo tenemos? Amén. El 8:40 de Lucas dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Su petición era grande y era urgente, y le rogaba, le suplicaba que fuera a su casa a orar por su hija, porque su hija única estaba muriendo. Muchos de nosotros a veces cuando vemos que hay un problema con un hijo, nos duele más que a nosotros mismos y empezamos a orar. Aquí está Jairo, que estaba suplicando, dice, que su hija estaba muriendo. Y sigue diciendo, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Esta mujer había gastado todo su dinero en médicos. Tenía fe, pero empezó mal. Empezó confiando en los doctores en vez de confiar en el Señor. Le recuerdo el doctor que oró por mí y oraba, estábamos de rodillas. Y él dice: Señor, sana a José porque él tiene más fe en ti que en los doctores. Dice, y él estaba orando de rodillas, estábamos los dos. Y me dio gusto escuchar eso, porque es verdad, yo tengo más fe en Dios que en los doctores. La gloria sea para el Señor. Y sigue diciendo, y dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Era esta mujer, se le había acercado y a escondidas. Muchos no entienden el por qué la mujer se acercó a escondidas. Dice en el libro de Levítico 15 que era prohibido que una mujer que tuviera esa enfermedad o simplemente que pasara por su temporada que pasan, tocara nada. Todo lo que tocaba quedaba inmundo, y por semana las personas tenían que abstenerse de entrar al templo y de hacer muchas cosas si una mujer los tocaba. Era prohibido en aquel tiempo. Lo mismo era con los leprosos. Pero cuando Cristo vino, se acabó ese problema. Cuando Cristo vino, el Señor oraba por los leprosos y eran sanados. Se había acabado la ley, habíamos entrado en la gracia. Ahora estamos en la gracia del Señor. Y esta mujer dice que lo tocó, pero lo tocó a escondidas. Entonces dice en el 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, porque ella merecía ser apedreada. Por lo que ella había hecho, merecía la muerte. Por eso dice que vino temblando, por eso lo tocó a escondidas. Y sigue diciendo: vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y no la condenó. No la condenó, porque Cristo vino y ya no estamos en el tiempo de los fariseos. Los fariseos una vez agarraron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, la traían listos ya con piedras para matarla delante del Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos hemos fallado. Aquí no hay ninguno libre de pecado. Todos le hemos fallado a Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. No echo fuera a esta mujer, no echo fuera al leproso, no echo fuera a la que sorprendieron en adulterio, y nunca va a echar fuera a ninguno de nosotros que vengamos con nuestro corazón arrepentido, de todo corazón, buscándole. Porque sí, esto dice la Biblia que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces nosotros todos estamos expuestos a fallar, pero tenemos que tener amor por cada uno, por los demás, porque hay muchos que no tienen el discernimiento que nosotros tenemos. No tienen ese discernimiento. Dios nos ha dado el discernimiento entre el bien y el mal, y necesitamos ver la persona. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La persona no nos puede hacer absolutamente nada. El que nos quiere destruir es el enemigo. Esta guerra es espiritual y necesitamos aprender a pelear espiritualmente, aprender a mirar los espíritus. Necesitamos seguir ejercitando entre lo bueno y lo malo, estar estudiando la palabra, seguir luchando. Y aquí tenemos a Jairo. Jairo se pudo haber enfrascado en una discusión, porque el problema fue que en lo que la mujer esta toca al Señor Jesucristo y se hace el alboroto, y el Señor pregunta quién lo tocó, y todos le dicen: ay, todos te aprietan. Y él dice: no, salió poder de mí. Y en lo que pasa todo esto,
Dice, sigue diciendo en el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Jairo podía haber dicho, miren en lo que esta inmunda, que ni derecho tenía, que tenía que ser muerta a pedradas, sí, tocó y hizo perder tiempo y mi hija murió, pero Jairo no se enfrascó en una batalla que no valía la pena pelear. Y nosotros a veces estamos queriendo predicar el evangelio y viene una legata, viene algo, viene una plática que ni es de Dios y nos metemos en batallas que no vale la pena pelear. Necesitamos escoger bien nuestras batallas, escoger bien lo que vamos a discernir, lo que vamos a discutir, que sean cosas que edifican, que sean cosas de Dios, que sean para salvar un alma, que sean para dar testimonio. Necesitamos saber que los tiempos están llegando a su fin. Nosotros no podemos saber cuándo nos va a tocar ir a dar cuentas. Todo mundo sabe cuándo nace, pero cuando muere no. La muerte va a llegar cuando menos lo esperemos, va a llegar. Hay un predicador que siempre, Adrián se llama, que siempre me gustó oír esa predicación, que dice 5 minutos después de la muerte. 5 minutos después de la muerte, ¿dónde estará tu alma? 5 minutos después de morir. Y necesitamos reflexionar. No sabemos cuándo nos toca que nos llamen. Y él da un testimonio de un hombre que se le apareció la muerte afuera y que corrió con el patrón y le dijo, préstame tu mejor caballo para irme lejos, le dijo, hasta Samaria. Y él le dijo, ¿cómo que se te apareció la muerte? Agarra el caballo y vete. Y salió volando y él fue a mirar a ver si era cierto y bajó y se topó, dice, la muerte. Que le dijo, oye, ¿por qué asustaste a mi siervo? Yo no lo quise asustar, dijo, yo tengo una cita con él, pero la tengo allá en Samaria, no aquí. O sea, que para donde él iba a su cita. Nosotros no sabemos si estamos yendo a nuestra cita con la muerte. Y necesitamos entender que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque no sabemos, la gloria es para ti, Señor Jesucristo. No sabemos cuándo nos toca marcharnos, cuándo nos bajamos del bus y todo el mundo tiene que continuar su camino y nosotros tenemos que partir. No lo sabemos. Tenemos que tomar una decisión porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Tengo un folleto ahí que dice, el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando y no sabemos cuándo Dios nos manda a llamar. Y necesitamos entender, necesitamos seguir luchando y luchando como Dios manda. Porque hoy dice la Biblia que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted mira las iglesias, la mayoría están solas. Hay frialdad en el pueblo de Dios, no nomás aquí, en todas las partes. Dice que una de las señales de la venida del Señor Jesucristo es la apostasía. Muchos han apostatado de la fe. ¿Cuántos usted conoce que se bautizaron y andan en las calles, andan en el mundo, andan más perdidos que muchos, pero apostataron de la fe? Estamos viviendo tiempos finales. Yo les recomiendo a todos aquellos que no han decidido por Cristo, pruebe a Cristo. Pruebe a Cristo. Aquí está esta mujer, 12 años probando con médicos y probando por aquí, pero se acabó su dinero, pero un día decide y prueba a Cristo y queda sana. Así puede pasar con usted y conmigo si probamos al Señor. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Le damos la gracia al Señor que nos presta las fuerzas para predicar una vez más. Vamos a hacer, si alguno necesita oración, que pase, si no vamos a ser despedidos con una alabanza. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor Jesucristo, a cada uno de los que hemos venido y a cada uno de los que vean esta predicación. Ten de nosotros misericordia, Padre. Cúbrenos con tu sangre, no nos desampares, no nos dejes de tu mano, Señor. Sigue haciendo la obra en este lugar
Yo sé que la obra que tú empiezas la terminas, Señor, y que lo que es tuyo nadie lo puede deshacer. Te bendecimos y te honramos. Cúbrenos con tu sangre y bendice, Padre Santo. Hija, tráeme el aceite, por favor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.